Hebreos capítulo 3, verso 10. El tema de hoy, mis hermanos, lo he titulado El peligro de la ignorancia. Alicia en el País de las Maravillas, dice el cuento, la película, que al verse perdida le preguntó a ese enorme gato de rayas: ¿podrías decirme qué camino debo tomar? El gato con una gran sonrisa le respondió: pues depende a dónde quieras ir. Alicia le respondió: pues eso realmente no lo sé. Siendo así, dijo el gato, realmente no importa el camino que escojas. En esta mañana, mis hermanos, seremos exhortados nuevamente por la palabra de Dios, y el pecado del cual hoy seremos advertidos es el pecado de divagar en el corazón. Así que por esta razón, mis hermanos, definiremos lo que el Espíritu Santo quiere decir y lo que no quiere decir por divagar en el corazón. Así como también seremos alentados hacia aquellos deberes básicos de todos aquellos que son llamados hijos. Seremos alentados por causa de las advertencias y los peligros que implican divagar en el corazón. Hebreos 3:10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hebreos 3:10. Bajo la ley mosaica, mis hermanos, usted sabe que un padre que tenía un hijo rebelde, que tenía un hijo necio, que no recibía la amonestación, que se resistía a la disciplina del padre, era digno de ser llevado a los jueces para que recibiera una sentencia. La sentencia era ser apedreado hasta morir, de acuerdo a Deuteronomio 1:18. Y seguramente, mis hermanos, ante la severidad de esta ley, muchos padres, por amor a sus hijos, no denunciaron a sus hijos. Muchos quizás de estos también fueron rebeldes, fueron necios, pero no les llevaron a los jueces. Ahora, no era por causa de su gran amor, sino por la misericordia, por la paciencia que tenían para con sus hijos, y claro, por el gran amor. Pero hubo otros que sí los llevaron. Hubo otros que sí tomaron la decisión de llevar a estos mismos hijos necios y rebeldes delante de los jueces y recibieron la sentencia. Ahora, ¿por qué causa podrían estos padres haberlos llevado? Quizás alguno diría: bueno, estos no amaban a sus hijos, yo no haría tal cosa. Estos padres no eran diferentes a nosotros. Pero seguramente, mis hermanos, las rebeliones de los hijos, la necedad de estos hijos, la indisciplina de estos hijos ha de haber sido de tal magnitud que los padres llegaron hasta aquí y dijeron: ya no soporto más, ya no puedo tolerarlo más, así que lo voy a entregar a los jueces. No fue la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, fueron demasiadas. Seguramente estos padres estaban ya tan inflamados, como una llaga, como un tumor, a punto de reventar de tanto dolor, que tuvieron que tomar esa decisión. Esto, mis hermanos, es precisamente la clase de disgusto que tenemos delante de nosotros. Esta clase de disgustos del cual nosotros provocamos al Padre, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Esta palabra, mis hermanos, se deriva de un pronombre que significa inflamación, que significa hinchazón. Tiene connotaciones para referirse a un tumor inflamado, a un río acumulándose hasta desbordarse, a algo que va en aumento y en aumento hasta que se revienta. Este verso 10 podría bien traducirse: a causa de lo cual los repudié, los rechacé. Y en este mismo sentido, Dios dijo a su pueblo en Oseas: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá?
La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Solamente aparece en momentos, pero la mayor parte del día no está. Nuestro Señor Jesucristo expresó lo mismo en Mateo 23:37. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios como un padre amoroso, se muestra detrás del pueblo. Él está detrás de este pueblo, soportando sus rebeliones, soportando y lidiando su desobediencia, sufriendo sus desdenes. Y después de tantos años, después de tanto tiempo, su disgusto comenzó a expresarse. Aquel amor fraternal del principio se tornó en disgusto. Después de tantos años de enseñanza, después de tantos años de instrucción, después de tantas amonestaciones y tantas exhortaciones, reprensiones, este pueblo igualmente parecía no entender. Parecía no entender. Esta era la causa que tornó su amor en disgusto. Ni las bendiciones, ni los juicios parecían servirles de algo. Ningún provecho espiritual obtenían de ellos. Y decían: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagando en su corazón, ¿qué es lo que nos está diciendo? Son testarudos, no saben tomar decisiones, hacen lo que mejor les parece. ¿Cuántos tomamos, mis hermanos, las Escrituras para cada decisión que tomamos? Esta es una pregunta en la cual me incluyo yo también. ¿Cuántos de nosotros pensamos personalmente? O sea, en el sentido de, bueno, haré esto, haré aquello, viajaré, después compraré y pagaré, iré. ¿Cuántos de ustedes piensan: Señor, bueno, si me permites haré esto, Señor, ¿qué te parece si entonces hago aquello? Como si verdaderamente Cristo te ha comprado, como si verdaderamente le pertenecieras a alguien. Así es lo que es. Y lo dice también nuestro texto. La razón por cual tanto tiempo es que dice: no han conocido mis caminos. Son ignorantes. No me han escuchado. No me han querido escuchar. Este es el pueblo del desierto. Ellos no tenían Biblia, pero tenían un profeta olvidado, ignorado, del cual no consultaban. Nosotros ahora tenemos una Biblia, una revelación mucho más completa y perfecta. Sin embargo, puede estar ahí apartada, cerrada. Cada vez que usted vea su Biblia, mis hermanos, en aquel cajón, en aquel librero, cerrada, quiero decirle que usted está haciendo exactamente lo mismo que hicieron estos hombres en el desierto. Isaías 53:6 dice: se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Una conducta normal, mis hermanos, de las ovejas es que la mayor parte del tiempo de su vida la pasan en manada. Es una conducta normal. Cuando éstas nacen, tan pronto se ponen de pie, caminan con el resto del rebaño. Y dicen los estudios, mis hermanos, que las ovejas tienen la diminuta capacidad, una diminuta capacidad de memoria para responder a una sola voz. Y esa es la de su pastor. Entonces, una conducta anormal sería que éstas no caminen con el resto, que éstas anden divagando solas, que éstas salgan y entren y que no respondan a la voz de su pastor. Una oveja así o está enferma, o está testaruda mentalmente, o de plano no es oveja, es un perro en el rebaño. Hay un perro en el rebaño siempre, y este sale y entra, corre por acá, corre para allá. O es una cabra. La escritura griega
Siempre andan vagando en su corazón. Esto se nos dice para informarnos que la razón por la cual se desvían es porque la maldad de su propio corazón les hace andar errantes. Esto es vagar en sus corazones. Seguir los propios deseos de su corazón, sus propias inclinaciones, sin consultar, sin orar, sin buscar consejo. Esta predisposición natural hace a los hombres rechazar los medios que Dios ha bendecido para su propio bien. Y al privarse de estos, se entregan a una condición incurable. Sobre el incrédulo puede caer un juicio, mis hermanos, a causa de su rebelión. Y esto no lo hará buscar la voluntad de Dios. No lo hará buscar la voluntad de Dios porque ahora, después de este juicio, desprecio mi pecado. Ahora busco la voluntad de Dios porque deseo santificarme, porque he visto algo de la esencia del pecado. No, mis hermanos. De verdad que sí buscará a Dios, pero esta no es la razón. Ahora entiendo lo de la naturaleza del pecado. Ahora deseo una santificación para mi vida. No. Aún en su búsqueda de Dios, mis hermanos, errará. Buscará a Dios por otros motivos. Será motivado por la tristeza. Será motivado por el miedo. Porque no desea ningún mal para sí. Porque al fin su pecado lo ha alcanzado. Y ahora se acuerda que necesita de Dios su beneficio. Oh, pero si él pudiera arreglárselas, mis hermanos. Si en ese momento él se las puede arreglar, él se olvida de Dios. Él deja de orar y él deja de pedir a los hermanos, oren por mí, porque no necesito de Dios. Salmo 78:34 describe esta actitud en aquellos que murieron en el desierto. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Segunda a los Corintios 7, 9 al 10 dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Observemos a Faraón en el contexto que hemos venido hablando del capítulo 3. Observemos por un momento a Faraón. Cuando por mano de Moisés descendió un juicio sobre Egipto, Faraón mostró cierta solicitud y sensibilidad a los juicios de Dios. Leamos Éxodo 9, versículo 23. Dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Quién dijo esto? Faraón. Cualquiera diría, mis hermanos: wow, Faraón se convirtió, confesó su pecado, reconoció que Jehová es recto, que Jehová es justo, que Jehová es Dios. Pero el verso 34: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Al final, mis hermanos, del susto, después del susto, reveló lo que verdaderamente gobernaba su corazón: incredulidad. Incredulidad. Se obstinó en pecar. Jamás hubo un cambio realmente en lo profundo de su corazón. Él confesó abiertamente: he pecado, Jehová es justo, yo y todo mi pueblo somos igual de impíos. Jamás creyó. Esta es la desgracia, mis hermanos, de los que vagan en su corazón.
no entenderán los tratos de Dios. No entienden ni las bendiciones de Dios, ni responden favorablemente ante los juicios de Dios. Se arrepentirán, pero es un arrepentimiento conforme al mundo, como el de Faraón. Solamente se acaba la tormenta y me olvido de Dios. Me olvido de hacer promesas. O sea, es el momento cuando la angustia llega. Pero esto es divagar en el corazón. Fíjese lo que dice nuestra confesión de fe. Y también a los creyentes, también Dios en su misericordia deja a los creyentes. Antes de leer esto quiero decir que Dios en algún momento de nuestras vidas permite que esos vestigios que aún quedan en nuestro corazón, ese corazón errante, permite ciertas cosas para que no subestimemos que a pesar de que estemos en Cristo, aún nuestro corazón es tan peligroso y tan engañoso. Fíjese lo que dice nuestra confesión: el Dios sampientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Sin embargo, mis hermanos, estos mismos juicios que caen sobre el cristiano, caen sobre el incrédulo, pero con otro propósito. Sigo leyendo. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Los mismos. El corazón errante no entenderá el trato de Dios, y lo que venga, sea bendición, sea juicio, contribuye para su endurecimiento. Sobre David vino un juicio a su adulterio. ¿De qué juicio estamos hablando? La muerte de un hijo. Pero después de esto, ¿qué vemos? Vemos la transformación de David. Después de este juicio temporal, sabemos que en David se produjo un corazón más tierno, más humilde, más sensible a la voz de Dios. Pero ¿quién otro perdió un hijo? Faraón. Vemos caer el mismo juicio sobre el hijo de Faraón. Tuvo miedo, también confesó el nombre de Dios, pero al final esto solo sirvió para endurecerle más. El mismo medio que Dios usa para ablandar a unos, terminan endureciendo a otros. Todos, mis hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, creyentes o no creyentes, todos en un momento recibiremos un par de azotes. Y por todos me refiero a incrédulos como creyentes por igual. Evaluar el resultado final nos ayudará a separar la cizaña del trigo, las ovejas de los cabritos, la buena tierra de la tierra pedregosa. Examínate a la luz de esta verdad, mis hermanos. ¿Cuál es el fruto que se está gestando mientras pasas por la tormenta? ¿Te está llevando a orar más? ¿A buscar más a Dios? Examínate a la luz de esta verdad. ¿Cuál es el fruto final después de la tormenta? ¿Te mostró Dios un aspecto de tu corazón que no conocías, pero que siempre había estado ahí? ¿Te hizo más vigilante a cualquier ocasión de pecado futuro? ¿Agudizó tus oídos a la voz del Padre? ¿O por otra parte no mejoraste? ¿Sigues igual o peor? ¿Te has endurecido aún más? ¿Aún esto te motiva a ser más descuidado,
Aun cuando ves que las cosas están saliendo mal, entonces dice, no tiene caso, lo tiro todo. Te ha hecho volver a formas de pecado pasados. Te has entregado más al mundo. Has cerrado aún más tus oídos para oír. A lo que al principio confesaste, no vuelvo a participar. Hoy te ves a ti mismo participando nuevamente. No descarto, mis hermanos, la posibilidad de que un verdadero creyente se identifique con el segundo tipo de pronto. Este tipo donde vuelves atrás, donde te endureces. Pero debo afirmar con toda seguridad, esto solamente será algo temporal. Solamente algo temporal en su vida. No será la marca constante que identifique su andar por el resto de su vida. Después de cada problema, después de cada prueba, solamente será un lapso pequeño. ¿Por cuánto tiempo nos dice en la Escritura, mis hermanos, que este pueblo que murió en el desierto anduvo errante? Nuestro texto responde claramente, siempre andan vagando en su corazón. Esta es la constante, siempre. El incrédulo puede discernir a través de su conciencia que su corazón es desobediente. Puede tener la suficiente luz para atemorizarse ante la posibilidad de un juicio de Dios, pero a pesar del miedo, no tiene la capacidad para responder correctamente, pues la ignorancia de su corazón lo hace divagar hacia el error. A pesar del miedo, se obstinará en su desobediencia. Su corazón errante lo consuela y le hace pensar que de esto, de una manera mágica, el día de mañana cambiará. Por lo que no hay por qué preocuparse por el hoy de Dios. Si oyeres hoy su voz, Él dice, bueno, sí, hoy me atemoriza, pero mañana será mejor. Mis hermanos, Martín Lutero tuvo una crisis. Él sabía que él estaba viviendo una religión bajo su conciencia. Yo le puedo preguntar, cuando pecas, ¿sientes una acusación? Sí, por supuesto. Cristianos e incrédulos responderán por igual. Sí, siento un pesar en mi alma. Siento que no estoy haciendo las cosas bien. Incrédulos y creyentes responderán por igual. Cuando no lees las Escrituras, ¿sientes un pesar en tu corazón? Sí, un incrédulo religioso dirá que sí siente un pesar. El cristiano dirá, sí siento un pesar. La diferencia es que tu conciencia del que divaga, la conciencia errante, hasta ahí lo deja, lo acusa, lo culpa, pero no lo lleva a leer, no lo lleva a orar, no lo lleva a arrepentirse. Sin embargo, cuando esa misma fuerza que él siente, esos impulsos internos que él le atribuye al Espíritu Santo, podría ser su conciencia nada más, pero no la evidencia de vida espiritual en él. Pero por otra parte, los que son amonestados por el Espíritu de Dios, no solamente sienten la culpa, la acusación, la amonestación, la exhortación, y no solamente ahí los deja el Espíritu Santo, los lleva a leer, los lleva a orar y los lleva a arrepentirse. El que comenzó la buena obra la terminará. Hebreos 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La frase no han conocido mis caminos, mis hermanos, es presentada como una extensión a la causa del disgusto de Dios. Dios se disgusta por la ignorancia de los hombres, pero antes de asustarnos, primeramente debemos considerar en qué sentido o qué tipo de ignorancia despierta el disgusto de Dios. Para no confundirnos, mis hermanos, nos será necesario que distingamos estos dos tipos de ignorancia. Para empezar, podemos clasificarla como una ignorancia necesaria y la otra relativa. La necesaria es aquella a la que los hombres, aunque tengan el deseo de conocer tal o cual cosa, no pueden adquirir el conocimiento. Esta es una ignorancia sin culpa, sin pecado, y podríamos desglosarla en tres diferentes formas. Por ejemplo, la primera, cuando compete a las cosas que no pueden ser alcanzadas por la mente, como las perfecciones y excelencias de Dios. Job en capítulo 11, verso 7 dijo,
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Un segundo ejemplo de una ignorancia sin culpa, sin pecado. Cuando concierne a las cosas que por el momento no pueden ser conocidas, como la venida del Hijo. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Si alguien le preguntara ¿cuándo viene el Hijo? Y usted dice no lo sé y no es mi asunto indagar en eso, usted no comete ninguna clase de pecado. Número 3. Aquellas cosas que no pueden ni deben ser conocidas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estos son los 3 tipos de ignorancia, mis hermanos, que no encienden el disgusto de Dios. Pues es una ignorancia sin culpa, sin pecado. Todos nosotros somos ignorantes en cuanto a estos 3 puntos. Y por ninguna de estas 3, el disgusto de Dios se ha provocado de nuestra parte. Pero existe otra forma de disgusto. Este sí despierta el disgusto de Dios. Y esto es en referencia al conocimiento que podemos y debemos tener. Esta es la ignorancia que despierta el disgusto de Dios. Esta es una ignorancia con culpa y con pecado, pecaminosa e impía. Y podemos decir que esta es relativa, porque se presenta en distintos grados y formas. Por ejemplo, cuando los medios prescritos no son utilizados para adquirir el conocimiento que debemos tener. Hechos 17:30. El apóstol Pablo dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta ignorancia es pecaminosa. Por esta razón el apóstol Pablo los llama: arrepiéntanse, arrepiéntanse de su descuido, arrepiéntanse de no indagar, de no buscar este conocimiento que deben tener. Otro tipo de pecado de ignorancia que despierta el disgusto de Dios. Cuando conocemos los medios prescritos dados por Dios, pero que no nos tienen tan preocupados del todo. Este principio lo podríamos extraer de la historia del rey Abimelech. Recuerda cuando el rey Abimelech se encuentra con Abraham y Sara. Abraham le dijo que Sara era ¿qué? ¿Era su esposa? No, él le mintió y dijo era mi hermana. Mire lo que dice Génesis 20 del 2 al 3. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. ¿Por qué el Señor Dios le dijo a Abimelech: eres hombre muerto? ¿Por qué le dijo eso? ¿No fue su ignorancia una ignorancia inocente? Porque su ignorancia fue vista como algo condenable. ¿Se había hecho esa pregunta? ¿No fue Abraham quien lo engañó? Fue pecaminoso, porque de su parte estaba, o sea, en las posibilidades de Abimelech estaba indagar en el asunto. Él podría haber preguntado, él podría haber probado, lo cual no lo hizo. Tal vez Sara le pareció muy hermosa, dijo seguramente a la primera vista estos han de ser esposos. Le preguntó, me dijo: es mi hermana, con eso tengo. No quiero indagar si es casada. Es muy hermosa y es culpable delante de Dios porque no indagó más, porque se conformó. Es como cuando aparece un cholito, ¿no?, en la casa y toca y nos dice: mire, patrón, que traigo esta herramienta, fíjese que estuve trabajando y me pagaron con la herramienta nuevecita, de buena calidad y muy barata.
Y usted dice, el amor todo lo cree. Yo no voy a preguntar si eso es robado. Yo le creo que sí. Así, le pagaron con esa herramienta, ahí se la compro. O como cuando nuestros hijos, mis hermanos, están creciendo y no queremos indagar más allá. Sabemos que tienen conductas sospechosas, algo extraño, pero no queremos preguntar más allá. No quiero enterarme. Él me dijo que fue y que vino, yo le creo, aun cuando su conducta es extraña. Tal así, mis hermanos, es como hacemos con las cosas del Señor. No quiero indagar más, no quiero enterarme que esta relación es pecaminosa, no quiero enterarme que esta forma de vida, que este tipo de trabajo, que este tipo de negocio es pecaminoso. ¿De cuántas formas, mis hermanos, nosotros participamos de este pecado? Los medios están claramente prescritos y dados y los conocemos, pero no nos apropiamos de ellos porque no vaya a ser que pisen nuestra comodidad y entonces no pueda vivir más como yo quisiera. No indagamos más, no preguntamos más, no sea que nos pongamos la soga del compromiso al cuello. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la tercera forma de ignorancia, la ignorancia voluntaria, cuando los medios dados para el conocimiento son descuidados, como en el caso de los israelitas, quienes descuidaron el arca del pacto que tenían en medio de ellos en los días de Saúl. Primera de Crónicas 13:3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. A pesar del mandamiento prescrito de Dios que deberían de tenerla en medio de ellos, ellos la habían olvidado. La dejaron allí empolvarse en algún rincón de la casa. Y de algo muy similar, mis hermanos, somos culpables nosotros. Este tipo de ignorancia. Podemos nosotros, por ejemplo, ignorar las Escrituras. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Ignorar la palabra de Dios, mis hermanos, es el combustible que enciende el disgusto de Dios, el furor de Dios. Otro ejemplo, ignorar las demandas, exhortaciones que son dadas a través de la predicación. Jeremías 44:16, la palabra, dijeron ellos, que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ignorar las exhortaciones, consejos que personalmente son dados por los ministros a la iglesia, provocan el disgusto de Dios. Cada demanda, mis hermanos, que un ministro, que un pastor hace a la iglesia del Señor, conforme a las Escrituras, y usted la ignora, usted incurre en un pecado. No es el ministro, no debe de ser. Lo que nos has dicho de parte de Dios, no lo oiremos de ti. Quizás nadie lo ha dicho, pero al cerrar sus oídos, al no obedecer, es básicamente lo mismo. En el día de juicio, mis hermanos, seremos presentados delante de Dios y no serán nuestras obras principalmente. Delante de Él serán juiciados los pensamientos, las motivaciones, los deseos. Todo esto que hace parecerá al hombre ser desnudo delante de Dios. Imagínense, mis hermanos, no sé, los que trabajan aquí, que una nueva disposición, reglamentos, lineamientos de ley en cuanto a los retiros y pensiones y todas estas cosas, que hay una laguna, y si alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Con esto que hizo el gobierno resulta que si nos vamos por este artículo y por aquel, te cambiamos de aquí para acá, tú te retiras en 5 años. ¿Qué? Yo creí que me quedan 20, no, en 5 años. Sí, mira, necesitamos tu CURP, necesito que llames aquí, llames allá. Espérate. Déjame saco la pluma. Necesito anotar. Esto es importante. Me va a traer descanso. Mis hermanos, anotaríamos porque creemos que es importante. Porque creemos, no me lo puedo perder. Usted entiende. La ignorancia a la que se refiere nuestro pasaje, no han conocido mis caminos, es una ignorancia voluntaria, no solamente indirecta, sino directamente una ignorancia despreocupada, causada y consciente. Por tal razón es una afrenta a Dios. Es un gran pecado en contra de Dios. Hace tiempo una persona que se reunía con nosotros de muchas formas demostraba su disposición para rechazar las Escrituras.
aun cuando tal persona profesaba ser cristiana. Y cuando deseamos y buscamos profundizar más en las Escrituras, en aquellas doctrinas olvidadas, doctrinas preciosas que nos presentan a un Dios soberano y glorioso, la condición de su corazón fue más clara. Cuanto más doctrina recibía, más se evidenciaba lo que ella creía. Ella repetidas veces me expresó que para ella era suficiente saber que era salva. Eso es suficiente. ¿Para qué saber más doctrina? ¿De qué sirve? Yo me conformo con saber que soy salva. Algunos justifican así su rechazo al conocimiento de la palabra, diciendo o citando 2 Corintios, la letra mata, mas el espíritu vivifica. O 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Con estas interpretaciones erróneas justifican su desprecio por la palabra. Tales convicciones o posturas, mis hermanos, hoy en día son consideradas como un fruto de la verdadera devoción. Son considerados verdaderos frutos de la piedad de aquel que se preocupa por los demás, por aquel que verdaderamente ama, porque no usará las Escrituras para señalar, para juzgar al hermano bíblicamente. No acusará a nadie de pecado, no lo amonestará, no lo reprenderá, no lo hará con nadie. Sin embargo, mis hermanos, estos voluntariamente ignoran que estas convicciones con respecto a las Escrituras es la madre de todos los males. Por ejemplo, de la idolatría, Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Rebeliones, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El desprecio de las cosas santas, Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. La lascivia, 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Asesinato, Lucas 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Por causa de esto, Cristo dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y de todas formas de pecado, mis hermanos, la lista es interminable. 1 Timoteo 1:13, Pablo dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. La Iglesia Católica, mis hermanos, es una de las principales promotoras de este error, diciendo que las Escrituras pertenecen a una élite, a un sacerdote. O sea, solamente puede confiarse a personas ortodoxas, al Papa, al sacerdote, al clérigo. Los reformadores fueron los que pelearon por esto. Pusieron las Escrituras al alcance del hombre común. En cierta ocasión, William Tyndale le dijo a un clérigo muy letrado: yo desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me da vida, en unos años yo haré que el joven que maneja el arado sepa más Escritura que ustedes. Por esta causa murieron. Y qué triste, mis hermanos, que muchos de los que se denominan a sí mismos cristianos están regresando a esta forma pasada del error, creyendo que profundizar en las Escrituras, creyendo que profundizar en el conocimiento del Señor no es para todos, o incluso que es dañino. Hay grandes movimientos, mis hermanos, que promueven este error. No sé si esto estaba en la mente de una persona que me atendió hace un par de años. Recuerdo que fui a buscar una Biblia y obviamente quería una Biblia de estudio. La Biblia MacArthur la compramos en aquel entonces. Yo le pregunté a esta persona: buenos días, disculpe, ¿tiene una Biblia de estudio? Perdón, ¿dónde tiene las Biblias? Y ella me dijo: en aquella sección. Pues tenía puras Biblias normales. Yo estaba buscando una Biblia de estudio. De repente vi en una vitrina que tenía la Biblia que yo estaba buscando. Entonces yo le pregunté: mire, esa Biblia es la que estaba buscando.
¿cuánto cuesta esa Biblia? Antes de responderme cuánto cuesta, me dijo, esta Biblia es para pastores. No sé qué quiso decir. No sé si quiso decir solamente un pastor puede profundizar tanto en las Escrituras, o dijo, no es para pelagatos, o no sé qué, no te va a alcanzar. No sé qué fue lo que está en su mente, pero es común que pensemos que esto del profundo estudio de la Escritura no es para la iglesia. Mis hermanos, somos llamados a ser teólogos, a conocer a Dios. Una vez le preguntaba a un joven cristiano, ¿qué es lo que crees? Él me dijo, ¿a qué se refiere? O sea, como cristiano, ¿qué es lo que crees? Él me responde de vuelta, no entiendo su pregunta. Por ejemplo, dime, ¿qué es lo que crees con respecto de Cristo? Y él me dijo, no soy pastor para responder eso. Me sorprendió su respuesta. Hay una tendencia, mis hermanos, entre los movimientos evangélicos, que esto del conocimiento de Dios no es importante, y nosotros no hemos escapado a estas influencias, mis hermanos. No hemos escapado. La ignorancia de las Escrituras no solo despierta el disgusto de Dios, sino que también es un mal nocivo para los hombres. ¿Alguna vez ha visto a un ciego caminando por la calle? Ofrézcale su mano para ayudarlo, mis hermanos, para ayudarlo a seguir en su camino. Y usted mirará la pronta disposición de este hombre para dejarse guiar por un desconocido. No lo conoce, no sabe quién es usted, pero tan pronto le diga yo te ayudo y toma su mano, él lo sigue. Hay un enemigo, mis hermanos, un león rugiente buscando a quien devorar. Los hombres que voluntariamente se han cegado al entendimiento, al estudio de las Escrituras, es como este hombre ciego. Estará tan dispuesto a entregar y ofrecer su mano bajo la dirección de otro, en este caso Satanás. La culpa, mis hermanos, de este pecado debe humillarnos profundamente. Debemos reconocer la desgracia a la que nos estamos entregando, al peligro al que nos estamos exponiendo nosotros y nuestra familia. Y con toda prontitud, mis hermanos, y humildad, debemos buscar el perdón de Dios. Ahora que reconocemos algo acerca de este peligro de ignorancia, mis hermanos, damos por sentado la contraparte. Tenemos un deber ahora. Crecer en conocimiento. Tenemos un deber delante de Dios, buscar, indagar más allá de lo que aquí me enseñan. Es mi responsabilidad delante de Dios. No puede usted confiar o esperar el alimento que se sirve desde el púlpito. Lo hemos dicho, lo hemos enseñado. Y esta responsabilidad, mis hermanos, no solamente es para nosotros. Somos responsables por nosotros, pero también es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para atraer a otros al conocimiento de Dios. Y esta responsabilidad concierne a gobernantes, ministros, pero especialmente, mis hermanos, a los padres de familia. A los padres de familia. Estos son los que deben adoctrinar a sus hijos en el conocimiento de la verdad. Y se maravillará, mis hermanos, cuando una persona es pequeñita y usted le enseña, tan pronto aprenden, tan pronto sus pensamientos empiezan a ser formados. Martín Lutero dijo, déjenme a un niño hasta los 12 años, dijo, y después de esto cualquiera puede tenerlo. Pero es que son inquietos, pero es que no quieren, pero es que estamos sembrando, estamos formando bases que gobernarán toda su vida, marcarán los lineamientos del resto de su vida. Yo recuerdo que fui un niño en esta iglesia, crecí, algunos de ustedes me conocieron de 5 años, 4 años aquí, y de verdad el impacto que produjo la predicación, la enseñanza de los maestros de aquel entonces, gobernaron mi corazón. Jamás me pude ir con mi amigo Pichis a pecar tranquilamente. Siempre fue con una carga de conciencia. Siempre. Pero ahí andaba porque me sonsacaba. Mis hermanos, tenemos recursos. Y esto no es un comercial, pero por ejemplo, la Biblia de estudio, Herencia Reformada, que estamos promoviendo, está diseñada para tener cultos en familia, especialmente para suplir esa necesidad en el hogar. Ahí la puede revisar. La ignorancia causada, despreocupada y voluntaria llevó a Dios a hacer juramento. Por tanto, juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Él no juró por causa de su amor, juró por causa de su ira. No entrarán. Esto llevó a Dios de mostrarse como un padre a mostrarse como un juez. Esto hizo que Dios dejara la vara de su cayado como un pastor para tomar en su lugar la espada. Esto debe alertarnos, mis hermanos, a todos nosotros en cómo valoramos las Escrituras, el tiempo que dedicamos a la devoción personal. Este debe impulsarnos a examinar nuestras formas de escuchar, la manera en cómo hemos respondido a Dios en estos últimos mensajes, en cómo hemos respondido a todo aquello que implica conocimiento de las Escrituras, porque la advertencia está aquí y es clara. A estos con quienes Dios fue como un padre, vino a ser su juez. A estos con quienes Dios vino a ser como un amigo, vino a ser el peor de sus enemigos. Debemos tomar muy en serio, mis hermanos, lo que hemos estado escuchando, porque a estos quienes durante 40 años estuvieron divagando en el corazón y no mostraron evidencias de crecimiento, recibieron su justo juramento: no entrarán en mi reposo. Lo he jurado por mi santa ira. En Deuteronomio 31, Dios prometió abandonar a quienes le abandonan. Dios prometió no escuchar a los que no le escuchan. Mis hermanos, este es nuestro llamado. ¿Habremos de seguir siendo descuidados voluntariamente, despreocupados? ¿Habremos de continuar cerrando nuestros oídos a lo que hemos oído, a lo que tú sabes que debes hacer? ¿Habremos de tomar otra vez ligeramente esta predicación y pasarnos como aquellos 40 años así? ¿Continuaremos reteniendo solo las partes cómodas de las Escrituras? Decidamos pues, mis hermanos, venir delante de Dios. Arrepintámonos en confesión de nuestros pecados. Señor, yo he sido muy despreocupado, he sido negligente, no he respondido, no tengo un conocimiento de tu palabra. Aún podría decirse, no tengo un conocimiento, Salvador. ¿Conoces a Dios como tu Salvador? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Todos conocen teoría. Satanás conoce la teoría, pero él no puede decir, Él es mi Salvador. A los hombres se ha extendido esta gracia. A ustedes que escuchan hoy, la palabra dice, si oyeres hoy su voz, está diciéndonos, está disponible para todo aquel que crea. Cristo murió, Él dijo en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa ignorancia de Dios, esa ignorancia de la cual eres culpable, Cristo la pagó en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La salvación se ofrece hoy. No desprecies. Si sabes que este sermón te ha hablado a ti, mis hermanos, yo te animo, ven a Cristo. Ven y confiesa tus pecados. Solamente en Él hay salvación. Solamente la sangre que Él derramó en la cruz puede limpiar tus conciencias, puede lavar tu alma. Arrepiéntete y cree en el Señor. Oremos.